Comenzar avisos parroquiales. ¿Recuerdan que hablamos sobre la prueba práctica? Va a ser oral individual. Ambore. Mentira. Ya tenía galera pensando en trocar turma. Prueba parcial práctica. Para agilizar, facilitarle a ustedes, facilitarle a los docentes, vamos a hacer lo siguiente. Como son 5 puntos no más, vamos a hacer así como hacen en micro. ¿Ves cómo hacen en el micro? Así proyectan, escriben respuesta, proyectan, escriben respuesta, entregan, voy embora. ¿Está bien? Entonces van a ser 2 pruebas que van a consistir más o menos, yo le pongo que van a ser unas 10 slides, no diapositivas, 10 imágenes. Todas con una pregunta de respuesta breve, nada para estar escribiendo ahí por media hora. ¿Está bien? Que por ejemplo puede ser una imagen, todo va a ser desde un punto de vista ya de razonar un chiquito más. ¿Está bien? No más conceptual de tipo, ¿cuántos pulmones tenemos? Sino que tipo, si estoy definiendo que tengo un pulmón con distensibilidad aumentada, ¿sí? ¿Qué volúmenes o capacidades podrían estar aumentadas o disminuidas? Un poquito más complejo, ¿está bien? Pero todas respuestas cortas. Entonces, si es que somos demasiados y no se ve, por ejemplo, en la proyección, lo que podemos hacer es cortar la turma. Entonces serían más o menos 5 preguntas, es decir, 5 minutos por pregunta y un ciclo, 2 ciclos, pronto. ¿Está bien? Ahora lo que tenemos que coordinar es para que, como esto va a ser en la semana de exámenes prácticos, que no bata con micro. ¿Sí? ¿Micro qué día ustedes tienen? Cuarta. No, sí. Y nosotros tenemos fisio lunes y jueves. ¿Qué prefieren, lunes o jueves entonces? Antes la prueba entonces. Después ustedes me deciden y me pasan con el delegado. Breguen ahí, tiren facas, lo que sea. ¿Sí? Pero eso ya va a ser un ajuste entre nosotros para que no les encime con la prueba práctica de microbiología. ¿Sí? ¿Entendieron más o menos? ¿Sí? Entonces, sí. ¿Cómo? Esto é para fisiologia. ¿Sí? Eu tentei tirar ordem universal na faculdade, mas nem Cristo foi tão perfeito assim. Esto va a ser para fisio. ¿Sí? De manera que sea similar como micro. Así como hacen el examen de micro, va a ser el examen de fisio pronto. ¿Está bien? No hay ningún trabajo, ninguna presentación oral, nada. Bueno. Vamos a recapitular un ratito en dónde nos quedamos. No está muy oscuro ahí atrás. Aparentemente no. Estábamos definiendo lo que era la ventilación pulmonar. ¿Qué representaba esa V? Viado. La V primero. ¿Qué es la ventilación? Ahora mismo, antes de inspirar, ¿hay aire en mis pulmones? ¿Hace parte de la ventilación? Muy bien, ya aprendieron ya. ¿Sí? ¿Escucharon lo que dijo el colega entonces? Ventilación es el flujo dinámico, es el aire que es movilizado.
¿Está bien? El aire que ya existe en mi pulmón no cuenta como ventilación, es el aire que el paciente está moviendo. ¿Está bien? Cuidado con ese detalle. Me dice que para que exista ventilación necesito una diferencia de presión entre quién y quién. Ok. Necesito una diferencia entre la presión contenida dentro de los alveolos y una presión atmosférica. En un momento una presión tiene que ser mayor, en otro momento tiene que ser menor. Y como yo no tengo mecanismos fisiológicos para modificar esto, toda la diferencia de presión va a ser el trabajo que voy a estar haciendo para modificar esto. ¿Está bien? Generalmente la presión alveolar durante la ventilación en reposo varía más o menos 1 centímetro de agua. Si yo estoy diciendo que la presión alveolar está aumentando, ¿en qué ciclo ventilatorio estoy? A pressão dentro do alveolo é maior que a pressão atmosférica. Expiración. ¿Sí? La presión alveolar es subatmosférica, es menor. Inspiración. ¿Está bien? Entonces, lo que yo quiero conseguir durante la ventilación es que la presión alveolar comience a variar. ¿Sí? Entonces voy a ir pasando de 0 a más 1 o de 0 a menos 1. ¿Sí? Por eso es que van a ver esta tablita en el Guyton que resume lo que habíamos visto en la clase anterior. En donde si nos fijamos, tenemos presiones en centímetro de agua, ¿sí? Mis dos tiempos de la ventilación, inspiración, expiración, y modificación o variación de volumen, ¿sí? Pulmonar, ¿sí? Cuando estoy diciendo volumen pulmonar, volumen, ¿qué se le viene a la cabeza? Volumen. Espacio. Espacio que el pulmón va a abrir para que entre ¿qué? Aire, excelente. Entonces, si me fijo, antes de comenzar la inspiración, ¿sí? ¿Cómo está la presión alveolar? Aquí. ¿Estoy bien? 0. Es decir, ¿hay diferencia con la presión atmosférica? ¿Hay flujo? Ventilación, 0. ¿Sí? Si me fijo en el reposo antes de comenzar la inspiración, la presión pleural es una presión negativa, que era de más o menos menos 5 centímetros de agua. ¿Está bien? Voy a inspirar. Diafragma, para cima o para abajo. Para abajo. ¿Sí? Volumen de la cavidad pleural aumenta o disminuye. Aumenta. ¿Sí? ¿Qué va a pasar entonces con la presión dentro de la pleura? Se va a tornar más negativa. Entonces la presión pleural se vuelve más negativa. Que habíamos visto, variaba a más o menos menos 7,5 centímetros de agua. Es decir, este vacío que rodea el pulmón ahora va a aumentar el volumen pulmonar, aumenta el volumen pulmonar y la presión en el alveolo cae. La presión alveolar entonces va a caer. ¿Sí? Más o menos menos 1. ¿Sí? Fíjense que la presión pleural se mantiene en menos 7,5 al final de la inspiración. Pero ¿qué le pasó a la presión alveolar al final de la inspiración? Viró 0 de nuevo. ¿Sí? ¿Por qué volvió a 0 si el diafragma continúa contraído?
Com essas palavras, sem medo. Eu gerei um vácuo e esse vácuo permaneceu aí. Correto? Eu generei uma pressão negativa dentro do alveolo, um vacío para sugar o ar. Palavra-chave, sugar o ar. Una vez que el aire entra y preenche ese vacío, el vacío desaparece. Entonces, la presión alveolar volvió a ser cero, pero ahora hay un volumen pulmonar mayor, hay más aire dentro del pulmón. ¿Sí? ¿Me están siguiendo todavía? Por eso, yo partí de cero y terminé en cero. La diferencia es que aquí, al final de inspiración, hay 500 ml más de aire. ¿Está bien? En la expiración, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dejar que el diafragma retroceda, ¿sí? Volumen de la cavidad pleural disminuye, presión pleural va a ir aumentando. Es decir, ese vacío que genera la presión pleural se va a volver más débil, el pulmón va a comenzar a retroceder, volumen pulmonar disminuye, a presión dentro de él aumenta. Entonces la presión alveolar va a aumentar y después va a comenzar a caer de vuelta. La presión pleural va a volver a su valor original, menos 5. Y la presión alveolar vuelve a 0. Aumentó, se tornó positivo, ar comienza a salir y la presión positiva se anula de vuelta. ¿Está bien? Entonces, lo que estamos relacionando aquí es que mi músculo tuvo un efecto sobre la presión pleural y la presión pleural tuvo un efecto sobre la presión alveolar. ¿Está bien? A esa relación entre la presión pleural y la presión alveolar le voy a llamar presión transpulmonar. ¿Quién me puede definir con sus palabras qué demonios es la presión transpulmonar? Ok, esa es la fórmula. ¿Y qué significa eso? Con sus palabras, ¿qué entendieron por presión transpulmonar? Excelente. Recuerden siempre, si yo analizo el comportamiento de mi pulmón dentro de la caja torácica, ¿qué quiere hacer por su naturaleza el pulmón? ¿Expandirse o retraerse? Bien. Es decir, existen fuerzas de retroceso elástico en el pulmón. ¿Qué fuerzas eran esas? La tensión superficial. Y la elasticidad del parénquima pulmonar. Significa entonces que para que este pulmón no colapse, ¿sí?, necesito de una fuerza que lo mantenga expandido, ¿sí? Esa fuerza necesaria para vencer estas fuerzas de retroceso es la presión transpulmonar, ¿sí? Si yo me fijo, ¿hay presión transpulmonar en el reposo? Sí, porque el pulmón dentro de la caja torácica, recuerden, no está cómodo, ¿sí? La forma del pulmón es la que está fuera de la caja torácica, murchadinho. Entonces hay una fuerza que está intentando expandir al pulmón. Esa es la presión transpulmonar, ¿sí? ¿Existe una presión transpulmonar en el reposo? Claro que sí. Por eso el pulmón está expandido aquí dentro, ¿sí? ¿Qué tiene que pasar con la intensidad de la presión transpulmonar si yo quiero inspirar? Tiene que ser más intenso, claro. ¿Sí? Tengo que hacer más fuerza para expandir el pulmón, ¿sí? ¿Están entendiendo hasta ahí? ¿Sí? Porque este tipo de lectura de gráfico y ese concepto cae sí o sí. ¿Está bien? Concepto, quiero que entiendan qué demonios significa eso. Entonces, si yo tengo un pulmón, digamos que yo tengo paciente A y paciente B. Ambos movilizan 500 ml de ar.
Los dos movilizaron 500 ml de aire. Paciente A, para movilizar estos 500 ml, necesitó de una presión transpulmonar de 2,5 centímetros de agua. Paciente B, presión transpulmonar necesaria para esos 500 ml fue de 5 centímetros de agua. ¿Cuál de ellos tiene un pulmón con menor distensibilidad? Vamos a comenzar por paso. Mirando aquí tengo, los dos movieron el mismo volumen, ¿sí? La presión transpulmonar en el paciente A, necesaria para movilizar esos 500 ml, fue de 2,5. ¿Sí? Como para paciente B. Paciente B movilizó también 500 ml, pero para esos 500 ml él necesitó 5 centímetros de agua de fuerza. ¿A paciente B le fue más fácil o más difícil colocar esos 500 ml para adentro? Más difícil. Entonces, ¿su pulmón es más distensible o menos distensible? Pronto. Están viendo que no es difícil. ¿Entendieron? Ese es el concepto que quiero que empiecen, que agarren, que vinculen. ¿Qué significa eso? ¿Está bien? Porque requiere más fuerza. Si yo digo que, en términos simples, la presión transpulmonar es la fuerza que necesito para expandir al pulmón, ¿sí? ¿Cuál de ellos necesitó más fuerza? ¿Sí? Si él necesitó más fuerza para expandir su pulmón en la misma cantidad, significa que fue más difícil, ¿sí? ¿Es más distensible o menos distensible su pulmón? Más difícil es, entonces es menos distensible. ¿Sí? ¿Entendiste? Distensibilidad es la facilidad con la cual ele vai estar se expandiendo. Ese cara no se expande fácil. Este sí. ¿Está bien? ¿Cuánto? Por eso, relacionen con el volumen. Relacionen siempre con el volumen. ¿Sí? Si yo digo que tengo dos individuos movilizando la misma cantidad de volumen, pero un individuo necesita más presión transpulmonar, ¿sí? Ese individuo tiene un pulmón que es menos distensible. ¿Sí? A mismo volumen, la presión y la presión transpulmonar y la distensibilidad son reversas. Básicamente, porque estoy diciendo que para cada unidad de la presión transpulmonar entró poco aire. ¿Sí? Este individuo solamente necesitó 2,5, ya trajo 500, él tuvo que hacer el doble para conseguir la misma cosa. ¿Está bien? Mayor esfuerzo ventilatorio. ¿Consiguieron entender? ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, de vuelta. No se enfoquen en los números de intentar memorizar números porque nos va a caer eso. Es el concepto. Números ya viene todo en tablas, en todos los exámenes, ya le sale en rango. El concepto es lo que no voy a tener tiempo en buscar. Quando a gente tem essa diferença na questão da distensibilidade, Sí. a gente, no caso, pode associar alguma patologia respiratória. Correcto. Entonces yo ya puedo empezar a enfocar en patologías que afectan la distensibilidad pulmonar, reduciéndola. ¿Sí? Como este es un pulmón que expande poco, ya puedo ir viendo si no es un proceso fibrótico, por ejemplo. Ya estoy aislando, ya estoy determinando una causa probable. ¿Está bien? Ahora, si yo digo que un pulmón súper distensible puede ser un enfisema pulmonar, no hay más fibras elásticas, está todo distendido. ¿Está bien? Ya comienzo a diferenciar diversos tipos de patologías ventilatorias hasta aquí. Hasta aquí no estamos tocando todavía difusión. Solamente en qué tan fácil o tan difícil va a ser ventilar. ¿Sí? Claro, le voy a dar un ejemplo. ¿Sí? Volúmenes y capacidades pulmonares, ¿vieron? En biofísica. ¿Recuerdan algo? ¿Sí? Definiciones. A ver, ¿qué de esa porcaría? Ahí. ¿Cuántos volúmenes pulmonares? Primero, ¿qué son los volúmenes y capacidades pulmonares? ¿Son qué? ¿Volumen de qué? Ok. E que se queda em pulmão, pode dar respiração.
No, en términos generales, no estamos definiendo todavía uno por uno. Volúmenes y capacidad pulmonar, entonces, ambos son cantidad de ar, volumen de aire, ¿sí? Que generalmente se pueden medir a través de la espirometría. ¿Está bien? Tengo 4 volúmenes, 4 capacidades. Los dos son volúmenes de aire, capacidades son misturas de volúmenes. ¿Está bien? Capacidades continúan siendo volúmenes de ar, no porque ese dice volumen pulmonar y ese no es más volumen de ar. ¿Está bien? Vamos estableciendo entonces. Quando você fala da espirometria, Sí, que é o exame para medir o volume, né? sí. Ele não capta o volume de reserva, certo? De manera directa no, de manera indirecta sí se puede. Reserva, entiéndase que quisiste decir residual. ¿Sí? Porque reserva se mueve. ¿Sí? Residual es el que no se mueve. De manera indirecta se puede medir. Solamente de manera directa no mede porque el aparelho está medindo que sai y volumen residual no sai. Entonces tenemos 4 volúmenes pulmonares. Entonces, siempre se parte de una línea considerada reposo, previo a la inspiración en reposo. Esta es mi línea de reposo. Si la curva se dirige hacia arriba, es inspiración o expiración para este gráfico. Para este gráfico, para arriba es inspiración. Y si se dirige hacia abajo es expiración. Genial. Entonces yo tengo una cantidad de aire que entra y sale durante la ventilación en reposo. ¿Sí? A eso le voy a llamar volumen circulante, corriente o fíjense esa abreviación, T, del inglés tidal. Todas son la misma porquería. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? É o volume que vem e sai do Correto. É o volume que é mobilizado quando o indivíduo está sentadinho aí, respirando em repouso. É o volume que agora vocês estão movendo em cada ventilação. Não em um minuto. Cada ventilação, cada entrada, cada saída. ¿Está bien? Si yo necesito botar más aire que eso para adentro, puedo. ¿Sí? Todo el volumen de aire que pueda ingresar por encima del volumen corriente es lo que tengo de reserva para poder inspirar. ¿Sí? Todo volumen que yo pueda inspirar, além del volumen corriente, va a ser entonces el volumen de reserva inspiratoria. Claro, ya estoy haciendo fuerza. ¿Sí? Hasta el máximo. ¿Sí? ¿Cómo? Correcto. Todo volumen por encima del volumen corriente que ingresa a través de la inspiración forzada. ¿Sí? Entonces, entra volumen corriente y ahora va a entrar el volumen de reserva inspiratoria. ¿Está bien? Todo ese adicional que entró es el volumen de reserva inspiratoria. ¿Está bien? Ahora, si yo estoy en el reposo y le digo al individuo, expira con fuerza, ¿va a conseguir sacar aire? Estoy en el reposo, estoy aquí. Y le digo al individuo, expira con fuerza. ¿Saiu ar? Saiu. Saiu una reserva que yo tengo disponible para expirar. ¿Sí? Del reposo para abajo, estamos hablando de expiración. Todo este aire que yo consigo expirar con fuerza ya es el volumen de reserva expiratoria.
Hola. Esse ar não atrapalha o ar que está entrando no pulmão? Por exemplo, se for assim, esse ar que já está dentro do pulmão, ele já fez a troca gasosa. Bien, enseguida vamos a hablar de eso. Quando chega o ar oxigenado, ele não atrapalha? No. Es decir, depende de qué estamos hablando. Pero vamos a definir enseguida cuando hablemos de esto. ¿Sí? Aquí estamos bien. ¿Sí? Entonces digo, todo lo que sea de volumen corriente para cima, ¿puedo decir que ya es forzado? Sí. Todo lo que sea del reposo para abajo, también. De ahí que dijimos, este pequeño intervalo es el reposo. ¿Está bien? Tranquilo. Aún después del máximo esfuerzo expiratorio, ¿sí? ¿Hay aire que queda en el pulmón? ¿Cómo le voy a llamar a ese aire que queda en el pulmón? Ese es el volumen residual. Volumen residual es volumen que participó de la mitosis. ¿O es parte del volumen de espacio muerto? Qué boa pergunta de prova. O volumen residual é volume de ar que participou da hematosis ou faz parte do volume de espaço morto? Parece. Vamos, esquematicen siempre si hay duda. ¿Qué era volumen de espaço morto por definición? Correcto. Entonces vamos a esquematizar aquí como el aire que está en la vía aérea, en la zona de conducción. ¿Sí? Este aire nunca llegó a un alveolo, no participa de la mitosis. Es el último en entrar y el primero a salir. ¿Sí? Entonces, si este es el individuo que no quiere más salir, probablemente él está ya en el fondo del alveolo. Si es aire que llegó al alveolo, ¿participó de la mitosis? Sí. Bien, por eso no confunda. El volumen residual hace parte del volumen de aire que sí participó de la mitosis. Este es un aire que contiene CO2, ¿sí? Muy saturado en CO2. Este aire que se quedó en la tráquea, en los bronquios, casi no tiene CO2, ¿sí? Es puro en oxígeno. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Bien. Aquí tranquilos, ¿sí? Entonces tengo 4 volúmenes. 4 volúmenes se pueden combinar, ¿sí? Para definir capacidades. Capacidades, ya como un nombre está diciendo, ya está explicando alguna función, ¿sí? Para algo tiene que servir ese aire, ¿está? Obviamente que la combinación más obvia va a ser el paciente está ahí tranquilo, le digo, inspira con fuerza. ¿Qué volumen va a entrar? Va a entrar el volumen corriente y en el momento en que cesa la inspiración, ya no entra más nada, ¿sí? ¿Cuáles son los volúmenes contenidos en el pulmón? Esse está no pulmão quando eu estou lá em cima? Tá, acabou de entrar. Esse tá? Esse tá? Mas também está no pulmón. Claro, por eso, esto yo puedo expelir, mas normalmente ¿está o no está en mi pulmón? Está, igual que este. Entonces, ¿qué es lo que estoy definiendo al decirle inspira con fuerza? Estoy metiendo todo el volumen, la capacidad máxima que va a tener el pulmón, ¿sí? De ahí que a la combinación de todos estos volúmenes le voy a llamar capacidad pulmonar total. Es lo máximo de aire que puede recibir ese pulmón. ¿Está bien? Ya es la combinación de todos los volúmenes. ¿Sí? Va a ser la capacidad entonces
que va a contener el pulmón após la inspiración forzada. ¿Está bien? Una vez que ya no entra más ar, llegó a capacidad pulmonar total. ¿Está bien? Ahora, no me interesa saber cuánto es la cantidad de volumen que ella tiene en su pulmón. Quiero saber cuánto de aire ela consegue movilizar na sua ventilação. ¿Sí? O quanto de ar ela pode botar para dentro e tirar para fora, o máximo. ¿Sí? Todo el aire que yo pueda movilizar, entonces van a ser todos los volúmenes menos uno, que es el que no puedo movilizar. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, si yo hago una inspiración forzada, está dentro de mi pulmón, ¿cuál capacidad? Volúmenes todos, ¿cuál capacidad? Bien, ya estamos discriminando por eso. Capacidad de mistura de volúmenes. ¿Sí? Entonces, hice una inspiración forzada, todos os volúmenes já estão dentro do pulmão, está a capacidade pulmonar total. ¿Está bien? Inspiración máxima. Después coloco un canuto en la boca del paciente y le digo, expira por ese canuto. Con fuerza, lo máximo que podés, lo más rápido que podés. ¿Sí? Volumen de reserva expiratoria, ¿vais a ir? Volumen corriente, ¿vais a ir? Reserva expiratoria. Volumen residual. Entonces, lo máximo de aire que yo conseguí movilizar foi a somatória desses três caras. ¿Sí? Isso é a quantidade máxima de ar que eu posso movilizar para manter-me com vida. ¿Sí? Si yo necesito ventilar más que eso en un solo instante, estoy fugido, no puedo más. ¿Está bien? De ahí que la sumatoria de todos estos volúmenes menos el residual es la capacidad vital del individuo. ¿Está bien? Hasta ahí él puede movilizar aire. Más que eso ya no consigue. Entonces, esto, más esto ¿es o qué? Capacidad vital. Essa seria a mesma que funcional? Ou não? Todavía no. Este es el total que voy a poder mover. Todo el aire que consigo movilizar con el máximo esfuerzo. Tanto inspiratorio para botar todo para dentro y expiratorio para sacar todo lo posible de vuelta. ¿Está bien? ¿Seguimos todavía juntos? Bien. Estamos repasando un conceptito que ustedes ya vieron. De vuelta. Quiero que vayan entendiendo qué significan. ¿Sí? De valores, eso ya aparece todito en la espirometría, ya le aparece todito según percentil, ya le aparece todito el límite inferior. Solamente tengo que saber qué significa cada uno. ¿Está bien? Ahora, si yo estoy aquí en el reposo, ¿existe aire en mi pulmón? ¿Ese aire participa normalmente de la ventilación en reposo? Estoy aquí en el reposo. ¿Hay aire en el pulmón? Esto sería, ¿verdad? ¿Sí? ¿Este aire se mueve cuando ventilo en reposo? No, permanece ahí en el pulmón. ¿Sí? Siguiendo esta lógica anterior, de aire que se queda atrás, que no sale, probablemente ese aire está en alveolos. ¿Sí? Lo más probable, considerando que todo el aire de la zona de conducción entra último y sale primero. ¿Está bien? Completo. ¿Está bien? ¿Este aire contiene CO2? ¿Tiene alguna función para la hematosis ese aire sucio dentro del alveolo? ¿De qué? Excelente. ¿Escucharon lo que dijo la colega? Dice que este aire sucio participa en la hematosis porque determina la presión del CO2 aquí dentro del alveolo. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiso decir ella? Si yo pienso, ¿recuerdan cuando hablamos de difusión? Era a favor de una gradiente, en el caso de los gases era una gradiente de presión. ¿Sí? Vamos a ver que no es tan similar concentración, es un poquito similar, pero un poco distinto. Es una gradiente de presión. ¿Sí? Donde yo voy a tener una presión
de CO2 en la sangre y una presión de CO2 en el aire alveolar. ¿Sí? ¿Dónde tiene que ser mayor la presión para que yo limpie el CO2 para afuera? La sangre, excelente. Esto tiene que ser menor. ¿Sí? Estoy determinando que existe una cantidad de CO2 normalmente en el reposo que determina cuánto va a ser la diferencia de presión para que yo elimine X cantidad de CO2. Porque si yo movilizo más de este aire para afuera y entra nuevo aire, ¿qué va a pasar con la presión parcial de CO2 en el alveolo? Porque estoy recambiando, estoy limpiando ese aire. Entonces, si esto, a diferencia de ser 40, ahora es 10, ¿aumentó la diferencia de presión? Si aumentó la diferencia de presión, ¿va a limpiarse más CO2? Con certeza. ¿Qué significa eso para el CO2 de la sangre? ¿Están entendiendo para qué demonios sirve ese aire sucio? ¿Sí? ¿Es un aire sucio? Sí, es un aire residual, ¿sí? Pero cumple una función en lo que es el intercambio del CO2 en el reposo. ¿Está bien? Ese aire sucio limita la cantidad de CO2 que voy a estar limpiando al alveolo. Si yo limpiaba todo ese aire, voy a estar limpiando demasiado CO2 y limpiar demasiado CO2 me va a dar ¿cuál desequilibrio ácido-base? Alcalosis. Recuérdense, el CO2 se comporta como un ácido en agua. ¿Está bien? Eso vamos a ir revisando de vuelta, no se preocupen. ¿Entendieron? ¿Sí? De ahí que yo puedo decir, todo este aire que permanece en el pulmón durante el reposo es un aire residual, pero es funcional. ¿Está bien? De ahí que el término que voy a utilizar para llamarla la combinación del volumen de reserva expiratoria y el volumen residual es capacidad residual funcional. ¿Está bien? Yo cuento con ese aire para limitar la difusión del CO2. ¿Entendimos? Sí. Eso solo pasa cuando la persona empieza a hiperventilar. Excelente. ¿Sí? Si yo comienzo a hiperventilar, pero mi demanda metabólica continúa en el reposo, lo que yo estoy haciendo es movilizar más aire. Entonces, ¿qué estoy haciendo con la capacidad residual funcional? ¿Va a aumentar o disminuir? Claro, ¿sí? Porque o ar que fica atrás agora é menor. Se o ar que fica atrás, que continha o CO2, que limitava a difusão de CO2, agora é menos, faz sentido que agora vou difundir mais CO2 para fora. ¿Está bien? Entonces, esto es la capacidad residual funcional. ¿Están viendo cómo es fácil respiratorio? Una porquería de fácil, ¿no? Si tienen dudas, pregunten. Una vez que se entiende el respiratorio no es complicado, pero es difícil definir bien, ¿sí? Porque todo parece la misma porcaría. Los detalles son lo que cambia, sí. Ok. Una cantidad de CO2 volviendo para que tenga ese cambio. Sí, en los dos lados, tanto de CO2 como oxígeno, porque recuerdan cuando hablamos de cuáles eran las variables necesarias para la difusión, ¿sí? Diferencia de presión, superfície para el intercambio gaseoso, dice, ¿sí? Se eu tenho um alveolo que ventila, mas não passa sangue da circulação pulmonar porque o cara está super hipotenso, ¿tem troca gaseosa? No. Entonces, ¿qué es lo que está aumentando en su pulmón? ¿Qué volumen? Ar que no participa de hematosis. Volumen de espacio muerto. Correcto, exactamente. ¿Está bien? Entonces, yo estoy determinando que obviamente el cara va a intentar ventilar más. ¿Sí? ¿Va a compensar solamente con ventilación? No, porque el volumen de espacio muerto se agranda y se agranda y se agranda y se agranda, y por más que él mueva 3 litros de una sola vez, es aire que no va a participar de la hematosis. Ventila sí, en la espirometría va a salir todo lo que quieras,
porque ventila, pero no hay difusión porque no hay sangre. Pero além de tratar com oxigenoterapia, entonces teria que Tiene que haber una reposición de volumen, sí o sí. ¿Sí? Por eso que cuando quieres oxigenar la sangre, tienes que forzar la respiración para poder hacer aquele clamor de... ¿Cuándo quiero qué? Oxigenar Sí. la sangre, tienes que hacer una respiración forzada para poder... Correcto, dependiendo de, vamos a ir viendo también, dependiendo de mi demanda metabólica de oxígeno y de limpiar CO2, lo que yo básicamente voy a ir haciendo es, en vez de que mi volumen circulante sea 500 ml, ahora va a ser 800, ahora va a ser 1000. ¿Sí? Entonces lo que estoy haciendo es de vuelta, estoy comiéndole a la capacidad residual funcional. ¿Sí? De vuelta, en los alveolos va a quedar menos ar suyo, voy a poder introducir más oxígeno y limpiar más CO2. El principio es básico, se repite, se repite, se repite, se repite. ¿Está bien? Perfecto. Pregúntate aquí. ¿Están siguiendo todavía? No está complicado. ¿Sí? Ahora, si el individuo está en reposo y yo le digo, inspira con lo máximo de fuerza que tengas. Está en el reposo, inspira con el máximo de fuerza que tiene. ¿Qué volúmenes entraron? El volumen corriente y ¿qué capacidad estoy midiendo ahí? Su capacidad de... Súper fácil. Más fácil que eso, imposible. Que fique na cabeça até a prova outra história. Mas... Entonces, la sumatoria del volumen de reserva inspiratoria, volumen corriente, es la capacidad inspiratoria. Vamos a empezar a integrar a ver si estamos entendiendo algo. ¿Entre qué? Capacidad pulmonar total, me interesa saber todo el volumen que existe en el pulmón. ¿Sí? Capacidad inspiratoria, me interesa saber cuánto de volumen você mete en la inspiración forzada, partiendo del reposo. Es decir, no me interesa lo que ya hay en tu pulmón. Quiero saber qué tanto vos podés meter aire dentro de tus pulmones cuando vos estás tranquilinho. ¿Sí? ¿Hasta dónde vos se consegue? ¿Está bien? Preguntita, por ejemplo. Si yo digo que yo tengo un pulmón fibrótico, ¿sí? Muchísima fibrosis, ¿qué le va a pasar a la capacidad inspiratoria? ¿Por qué? Usen palabra técnica ya. ¿La qué? Ok, la distensibilidad del pulmón disminuyó. ¿Qué significa eso? Que él puede expandirse menos. Si él puede expandirse, palabra clave, estamos hablando de inspiración. Excelente. Ya estamos traduciendo en un concepto espirométrico una variable de la ventilación. ¿Sí? ¿Están siguiendo? Perfecto. Ahora si digo que tengo un paciente que perdió un montón de fibras elásticas por una enfermedad crónica, ¿cuál de estos volúmenes sí o sí va a estar aumentado? No tem jeito, va a estar aumentadísimo. Entonces, perdió sus fibras elásticas. ¿Qué pasó con la elasticidad pulmonar? Elasticidad era o qué? Eso. Distensibilidad de qué tan fácil el pulmón se abre. ¿Sí? Elasticidad de qué tanto ele quer voltar para su forma original, que es así. ¿Está bien? Elasticidad, no se confundan, es retracción. ¿Sí? Y depende de las fibras elásticas que tenga. ¿Sí? Si ese paciente perdió sus fibras elásticas, ¿el pulmón es más elástico o menos elástico? Menos elástico. ¿Qué significa entonces? Que el individuo se llena de aire en su pulmón. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? A la hora de mandar para afuera, ¿consigue? Entonces, él hace fuerza y se traba.
¿Sí? ¿Qué pasa entonces? Tiene mayor cantidad de aire que ya no sale ainda após a expiração forçada. Sim ou não? Qual volume aumentou então? Volumen más. ¿Entendieron? ¿Sí? Lo que estoy diciendo es el pulmón ya no tiene la fuerza necesaria para retraerse, entonces hay atrapamiento aéreo. ¿Sí? Si el aire fica atrapado, estoy diciendo que ele vai fazer o esforço do cacete e não sai. Quedó atrás. ¿Sí? Si estoy diciendo volumen que permanece en el pulmón aún después del máximo esfuerzo expiratorio, estoy definiendo el volumen residual. ¿Está bien? Sí. Então, assim, se perde a simpresa elástica, ele vai ter uma menor capacidade de retração. E aí, esse ar que entrou, que seria expelido, ele vai ficar acumulado. Correcto. Que seria o volume residual. Correcto. Solo eso. ¿Sí? ¿Están siguiendo? Pregunten si no están entendiendo. ¿Está bien? Nada complicado. ¿Estamos bien todavía? Entonces tenemos 4 volúmenes. Reserva inspiratória, circulante, corrente ou tidal, que é o que eu movo no repouso. Volumen de reserva expiratória. Esto le voy a sumar a esto, o esto le voy a sumar a esto, si necesito hacer fuerza. E o volume residual que não sai ainda após o máximo esforço expiratório. Tá bem? Tranquilo. Posso combinar esses volúmenes para explicar alguma capacidade do pulmão. ¿Sí? Sea lo máximo de aire que puede preencher, ¿sí? Sea lo máximo de aire que puedo inspirar partiendo del reposo, sea el aire que permanece en mis pulmones cuando yo ventilo en reposo, palabra clave, permanece, ¿sí? O sea, ¿cadê vital? Aquí, lo máximo de aire que puedo movilizar. ¿Está bien? ¿Perfecto? Bueno. Ahora, puedo establecer entonces que la distensibilidad pulmonar guarda relación con las fuerzas de retracción elástica, ¿sí? Y va a guardar también relación con los volúmenes pulmonares, ¿sí? Defino de vuelta en un lenguaje un poquito más simple. A capacidade de expandirse que vai ter o pulmão vai depender de que tanta força há que quer retraerlo, ¿sí? E de quanto aire já existe no pulmão. ¿Está bem? Por la lógica, quanto mais aire há no pulmão, sua distensibilidade vai a seguir aumentando ou vai a diminuir. ¿Sí? Piensen, hagan el ejemplo. ¿Sí? Distensibilidade é preciso de muita pressão transpulmonar ou preciso de pouca pressão transpulmonar se eu digo que é muito distensível? Claro. Recuerden, traduzcan en su cabeza. Pressão transpulmonar é a força que eu estou fazendo para expandir o pulmão. Se eu preciso de pouca pressão transpulmonar, é um pulmão distensível. Simples. Tá bem? Quanto mais eu preencho o pulmão, cada vez preciso de mais força ou menos força? Mais força. Então, quanto mais eu preencho o pulmão, mais distensível ele fica ou menos distensível ele fica? Menos. Se cada vez é mais difícil. Cada vez é mais difícil, cada vez mais difícil, cada vez mais difícil. É decir, cada vez voy a necessitar mais e mais e mais esforço se quero continuar preenchendo. ¿Está bien? ¿Me están entendiendo? Sí. Pero, si aumenta el volumen, disminuye la presión, entonces iba a disminuir la presión de los pulmones. Y porque se puede más difícil de colonizar. Recordate que el pulmón no hace por su cuenta. Esa es la palabra clave. Si fuese solamente el pulmón que hacía eso, perfecto, el principio está correcto. Pero yo necesito hacer una fuerza externa sobre el pulmón. Es decir, la pleura tiene que volverse más negativa y para eso necesito el esfuerzo de los músculos respiratorios. ¿Sí? Cuanto mayor sea el volumen pulmonar, ¿sí? Y yo quiero, como dice la ley de Boyle,
continuar diminuindo a pressão dentro do pulmão, mas o volume pulmonar já é alto, ¿sí? Cada vez vai ser mais difícil continuar aumentando o volume pulmonar para continuar reduzindo a pressão alveolar. Não sei se me explico. Quanto más yo tengo que preencher el pulmón, porque lo que decimos es, tiene que aumentar así de volumen, presión alveolar cae, ar, entra, fica cero de nuevo. ¿Sí? Si quiero aumentar más todavía, tengo que aumentar más volumen para negativizar de nuevo negativizar o alveolo. ¿Sí? Es decir, cuanto más yo tengo que seguir aumentando el volumen pulmonar, esas fuerzas de retroceso elástico van a ser cada vez más intensas. ¿Sí? Es como tener una banda elástica. Al inicio, jaja. Pero a medida que voy estirando, esa fuerza de retroceso se hace cada vez más intensa. ¿Está bien? ¿Cómo? Correcto. Una oposición a la expansión, podríamos decirlo. Que es lo que se ve en este gráfico. Vamos a tratar de descifrar esa porcaría aquí. ¿Sí? Eso es lo que quiero que por lo menos vayan tratando de agarrar. Entender gráficos. ¿Está bien? Saber interpretar un gráfico. Entender lo que dice. ¿Sí? Lamentablemente ChatGPT no hace todavía eso. Solamente interpretar, no me interesa que hagan cálculos. Vamos a discutir a partir de aquí de este punto. ¿Sí? Digamos que en este punto yo estoy en el reposo. Acá me habla una coordenada de volumen. ¿Volumen de qué? De aire en el pulmón. Y acá me dice transpulmonary pressure. Presión transpulmonar. ¿Qué mierda era eso? Bien. Es la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural, que es la fuerza necesaria para que el pulmón se deforme. ¿Sí? Por eso fíjense, cuanto mayor es la presión transpulmonar, mayor es el volumen. Porque lo que estoy diciendo es, estoy haciendo fuerza, entonces tiene que entrar volumen. ¿Entendimos? ¿Sí? Entonces, fíjense que si yo parto del reposo, ¿sí? Y quiero colocar dentro mío, en este gráfico, solamente 500 ml de aire, pasar de 2500 a 3000, necesito... Estoy aquí, quiero pasar aquí, necesito esto de fuerza. Es decir, varié de este punto a este punto. Ahora, a medida que yo voy llenando mi pulmón, ¿sí? De este punto, ¿sí? Hasta este punto, hay solamente unos 500 ml de diferencia también. ¿Sí? De aquí para allá, más o menos 500 ml entran y salen, ¿sí? Pero fíjense todo lo que necesito de fuerza para movilizar esos 500 ml. Es lo que estábamos diciendo. Cuanto menos volumen hay en el pulmón, necesito poca presión transpulmonar, poca fuerza para meter el pulmón, meter aire. Cuanto más lleno está el pulmón, cada vez voy a necesitar mayor presión transpulmonar, la fuerza para expandir, para continuar preenchendo el pulmón. En otras palabras, este gráfico define la distensibilidad del pulmón. ¿Sí? Define que aquí la distensibilidad pulmonar es alta o baja. 500 ml y entra fácil. ¿Sí? 500 ml y... puta mierda el esfuerzo. ¿Sí? ¿Están entendiendo? Por eso es distensibilidad, es solamente la relación en qué tanto yo consigo deformar el pulmón. Deformar, recuérdense, expandir. ¿Sí? De acuerdo a la fuerza que yo le estoy ejerciendo. ¿Y qué fuerza es esa? La presión transpulmonar. ¿Está bien?
¿Entendieron? ¡Qué suerte! Por suerte ustedes ya vieron todo en biofísica, ya aprendieron todo ya. Estamos repasándonos allá. Ahora, adiós. Este gráfico intenta hacer un análisis similar, en donde me da una curva. Opa. ¿Funciona todavía? Sí. Que es considerada normal, que es esta. Probar aquí meu brinquedo novo. Y también me está relacionando volumen, solamente que aquí utiliza transmural. Transmural un poquito más fácil de medir, pero menos preciso. Pero seamos análogos, solo para no complicar. Entonces me está determinando la misma cosa, que si yo estoy partiendo de un pulmón que tiene poco volumen, ¿sí?, no necesito mucha variación de presión transpulmonar para continuar aumentando su volumen, ¿sí? Pero a medida que el pulmón comienza a se preencher, voy a necesitar variaciones gigantescas para botar un poquito más de aire nomás, ¿sí? Como que estoy llegando a una meseta, estoy llegando al límite. La distensibilidad es cada vez más chiquitita, más chiquitita, más chiquitita y ya no vamos atrás más. Termino. ¿Está bien? Ahora, me hace dos curvas en comparación. Esta primera curva y me dice enfisema. El enfisema pulmonar se caracteriza por una destrucción de las fibras elásticas del pulmón. Si hay menos fibras elásticas, ¿qué puedo decir de la elasticidad del parénquima pulmonar? Va a ser menos elástico. O puedo decir también que es más complaciente o más distensible. Si digo que es más distensible, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que necesito poquita fuerza, esta misma fuerza que aquí estaba llenando el pulmón a 4 litros, ahora está preenchiendo el pulmón a 7 litros. ¿Sí? ¿Es más distensible? Por lejos, ¿sí? Casi el doble. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el problema de ese pobre infeliz? Excelente. Es un pulmón que es muy complaciente, pero que no tiene la fuerza de retroceso elástico suficiente para una expiración pasiva. ¿Está bien? Comparando con lo que está ocurriendo abajo en la otra curva, que es aquí la fibrosis. En esta fibrosis, si nos fijamos, variación de volumen, hay poquito, varía muy poco volumen, ¿sí? El individuo tiene que hacer muchísima fuerza para intentar hacer una variación pequeña de volumen, ¿sí? Si estoy diciendo que necesita hacer mucha fuerza para expandir su pulmón, ¿es un pulmón muy elástico o poco elástico? Muy elástico, ¿sí? Estoy hablando de un proceso que va a restringir el acceso al aire. No consigo expandir el pulmón, ¿sí? De ahí que esa capacidad inspiratoria se reduce. ¿Está bien? ¿Entendimos? Qué fácil. ¿Preguntas sobre esto? ¿Ninguna? Clarísimo. Oye. Sí. Correcto. Es menos elástico. ¿Sí? Más distensible. Y después la expiración pasiva. Le va a ser imposible que la expiración sea pasiva. ¿Por qué? Por eso, recuerden siempre de cómo se está comportando mi pulmón.
¿Cuáles son las fuerzas que yo necesito que existan ahí? Morreu. De vuelta, este pulmón, ¿qué quiere hacer por su cuenta? Retraerse. Porque existen fuerzas como la tensión superficial y la elasticidad que están constantemente queriendo volver. De vuelta, elasticidad es pulmón retrayéndose. ¿Sí? La elasticidad del parénquima pulmonar es proporcional a la cantidad de fibras elásticas que él tiene. ¿Sí? Si hay un proceso fibrótico, hay más fibras elásticas, más elástico es el pulmón, más fuerte él hace para retroceder. ¿Sí? Si hay menos fibras elásticas, el pulmón es menos elástico. Entonces, si yo quiero expandir el pulmón, lo que yo hago es oponerme a esas fuerzas. ¿Cierto? ¿Sí? Que era el efecto que tenía la presión pleural sobre la presión alveolar. Esa es la presión transpulmonar. ¿Sí? Si el pulmón no tiene suficientes fibras elásticas, ¿necesito mucha fuerza para expandir el pulmón? No, pulmón muy distensible, pero no tiene fuerza para retraerse. ¿Sí? Esa fuerza pasiva que yo necesitaba para expeliruar, ahora tiene que ser activo. Tengo que apretar esto para que comience a mandar el aire hacia afuera. ¿Está bien? Por eso en ese enfisema pulmonar el pulmón se llena. Fácil, rápido. ¿Sí? Pero sacar el aire es un proceso muy arduo. ¿Sí? En este caso, la elasticidad pulmonar supera la tensión superficial o la tensión superficial se ve retraída por los surfactantes. Inclusive con el surfactante pulmonar, ¿sí? Si yo digo que la presión transpulmonar es la fuerza que yo hago para expandir el pulmón, inclusive con el surfactante pulmonar, la tensión superficial continúa siendo 2/3 da força que está intentando retrair o pulmão. ¿Sí? Inclusive. Por eso es que un poquito de agua nomás comienza a acumular dentro del alveolo de manera rápida, que no se pueda drenar por el sistema linfático y el paciente va... No está totalmente saturado, encharcamiento le llaman, pero ni siquiera es realmente un encharcamiento, es un poquito de agua nomás que está pasando aquí. Pero como normalmente la tensión superficial ya es una locura, si aumenta un poquito más, rápidamente sale de control. Intervalinho? Justo es necesario.